Estamos a 15 minutos de las 9 de la mañana y esta entrevista que vamos a tener a partir de este momento es de especialísimo interés para madres y para padres, porque tiene que ver con algo que tal vez cuando comenzó el aislamiento, cuando el 13 de marzo se nos decía cuáles eran las normas que teníamos que cumplir de aislamiento, la imagen o el pensamiento de la mayoría de los uruguayos apuntó a muchas cosas, pero no a lo que finalmente y ahora empezamos a ver, a darnos cuenta, por lo menos nosotros. Hay quienes desde hacía ya largo tiempo venían hablando. Ojo con nuestros niños y adolescentes durante este tiempo de cuarentena. Así que va a estar muy bueno dialogar con Mauricio Fuentes del proyecto Más Derechos. Esto tiene que ver con una encuesta realizada por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, bueno, para conocer justamente cómo están viviendo el encierro nuestros niños y adolescentes. Mauricio, un placer y buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Por supuesto, descuento que quienes son técnicos en la materia, quienes están en contacto normalmente trabajando con niños y adolescentes, esto lo vieron como uno de los daños colaterales desde el principio. Los padres nos preocupamos de ver que nuestros hijos no se aburrieran en un primer momento, ¿verdad? Pero después empezamos a despreocuparnos de esa situación, a quejarnos por qué no empezaban las clases y tal vez no empezamos a profundizar cómo estaban viviendo nuestros niños y adolescentes el encierro. Por ejemplo, ¿ustedes en la encuesta han notado o han descubierto o han verificado que casi la mitad de niños y adolescentes no han tenido contactos con nadie durante ese tiempo, ni a través, como nosotros creemos, de sus celulares, de sus computadoras, con sus compañeritos? Sí, es decir, nosotros la encuesta la hicimos entre los 10 y los 17 años. Bien, ese fue el margen de edad. Descartamos un poco lo que eran niños más pequeños, por un lado porque evidentemente hay ciertos instrumentos que está bueno que sea el mismo niño o adolescente el que los responda. Sí. Y obviamente en edades más pequeñas siempre está dependiendo de la mediación de los padres para poder hacerlo hasta desde la herramienta tecnológica en algunos casos o desde el poder colaborar. Entre los 10 y los 12 años hicimos una encuesta, modificamos algunas cuestiones entre los 13 y los 17, en total habrán respondido alrededor de 950 personas, niñas, niños y adolescentes. Y sí, en definitiva lo que pudimos ver es que si bien hay alguna variación importante entre los 10 y 12 a lo que pasa entre los 13 y los 17, el 45% no tuvo contacto con personas por fuera de su casa. Ni físico ni virtual. Ni físico ni virtual. Físicamente el 60%, en esto prácticamente no hay mucha variación entre las dos franjas que marcamos, no había salido de su casa en la semana anterior de referencia a cuando aplicamos las encuestas. Nosotros la hicimos entre mediados de abril y fines de abril, estuvo disponible para responder. Ya había pasado un mes de las medidas de exhortación al aislamiento. Y fue la etapa más intensa también, ¿no? En la semana anterior a que respondieron, el 60% no había salido de su casa y los que salieron de ese 40%, que decían al menos un día de la semana habían salido, capaz que habían salido solamente un día, pero al menos uno, la mayoría lo que había ido a hacer era hacer las compras. Claro. Fue, hizo las compras y volvió a su casa. Sí, en realidad casi que acompañando a los adultos. Sí, o capaz que algún adolescente un poco más grande que fue solo a comprar las cosas, pero fue una cuestión de supervivencia básica. Sí. Y bueno, dentro de ese parámetro, es decir, el 60% no salió, no interactuó con otras personas que no fueran las de su casa, el 45% nos contaba esto, que no había tenido contacto con otras personas, con sus amigos, con el mundo exterior por fuera de... Voy a ir inmediatamente a lo que todo el mundo está esperando, saber qué consecuencias puede tener en estas edades esta situación. Pero primero, decime cuántos encuestados hubo, para tener idea. 946 creo que fue exacto. Una cantidad muy importante. Fue importante, no lo tomamos
como una muestra representativa, digamos, técnicamente hablando, por cuestiones de que no elegimos a quienes encuestar. Fue una consulta abierta. Abierta. Si quisiéramos que tuviera más validez, tendríamos que haber tenido en cuenta algunos criterios, bueno, de las zonas, de las edades, de tanto de tal lugar, de sector socioeconómico, en fin, varias cuestiones, que haya varones, mujeres representados. Igualmente, a los efectos prácticos fue bastante heterogéneo el perfil de quienes han respondido. ¿Y cuál es la principal consecuencia de una situación de estas características en aquellos que no tuvieron ningún tipo de contacto? Y me imagino que en la encuesta además debe haber otro porcentaje que, si bien lo tuvo, debe haber sido alguno esporádico, otros menores, es decir, estamos hablando de un alejamiento, de un aislamiento muy importante de niños y adolescentes. Sí. A ver, con mucha humildad no tenemos idea, porque no ha pasado nunca una cosa así. Y no ha pasado ni en Uruguay ni en ningún otro lugar del mundo. Estamos con los primeros estudios recién para darnos cuenta realmente de qué es lo que nos pasó. Entonces, anticipar consecuencias o sugerir soluciones no tendríamos mucho para aportar. Sí, quizá me parece interesante algo. Nosotros, bueno, en el formulario teníamos varias preguntas con opciones y demás cuestiones para que los chiquilines pudieran ir comentando. Y la última parte era una cuestión abierta, ¿no? Como algo más que quieras agregar. A ver, algo que tengas ganas de expresar. En general, a nivel de estadística, esto uno a veces, capaz que a usted le ha pasado, cuando responde en un formulario, esa parte no se contesta. A ver si, bueno, llega la última pregunta, ya está, enviar y ya está. Y por el contrario, nos encontramos con muchísimos testimonios abiertos, narraciones largas. Necesidad de expresarse. Exacto. Y para nosotros eso es bastante relevante, de la necesidad de que tenían adolescentes especialmente, de ser escuchados, de contar algo de lo que les estaba pasando. Una adolescente de 11 años decía, no sé quién es obviamente, claro, no tenemos forma, que cuando termine todo esto quería tener ganas de abrazarse, de jugar, de tener un día para eso. Un día para eso. Sí. Bueno, yo creo que hay posibilidad de acceder al material de esta encuesta. Sí. ¿De qué manera? Nosotros en la página del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, es cdnuruguay.org.uy. Bien. Ahí están los resultados que hemos procesado nosotros. Perfecto. Pero también invitamos a quienes están en investigación o cualquier persona que quiera hacerlo igual, si quiere acceder a los resultados en bruto, para procesarlos de otra manera que nosotros quizá no lo hemos hecho, para hacer análisis que nosotros no hemos hecho, también por cuestiones de tiempo. Sí, es una linda ventana para mirar qué es lo que aún está pasando, ¿no? Porque no nos olvidemos que esta situación continúa, recién algunos van a volver a la presencialidad y esporádicamente. ¿A qué cosas tenemos que estar atentos? Mauricio, te agradezco mucho estos minutos. Ya está el ministro de Salud Pública, Salinas, a punto de comenzar una conferencia de prensa que esperamos importantes anuncios, particularmente del departamento de Rivera. Daba para seguir un poquito más profundizando, pero todos aquellos que quieran, reiterame por favor la página web. Es CDN Uruguay, Comité de Derechos del Niño del Uruguay. Ahí está, cdnuruguay.org.uy. Si no, igual Comité de Derechos del Niño. Muy amable. La producción me dice que si miro el monitor me voy a dar cuenta que la han puesto en el gráfico. Muchas gracias. Impecable, muchas gracias. Hemos estado dialogando con Mauricio Fuentes del proyecto Más Derechos. Vamos cerrando la entrevista por aquí porque tengo entendido que ya está hablando el ministro Salinas.